reality show. Un show. A veces parece reality. El tema de ahora es sobre la cultura. Sé que el título dice otra cosa, pero hay que saber de qué estamos hablando. Y el tema de hoy es un abordaje a través de la cultura, precisamente. Y para comenzar a abordar el tema, pues vamos a empezar con anécdotas. Alguien que nos comparta cómo eran las festividades a las que iban cuando eran chiquitos. Vamos a ir a una primera comunión, vamos a ir a una fiesta infantil, vamos a ir a casa de tus tíos, se van a reunir, vamos a ir a una carrera. Ese tipo de convivencias en familia, ¿cómo eran? Bueno, yo para mí, los primeros convivios que empecé a ver en la familia, mi familia es familia grande, parte con mi papá, tiene 10 hermanos, con él son 11. Entonces yo fui la segunda generación de los sobrinos. Entonces todavía me tocaron unos primos grandes y pues sobraba fiestas de cumpleaños. O sea, y yo, bueno, fiestas de cumpleaños, se cumple el año en la festividad. Pero ahorita me doy cuenta, la fiesta era la primera hora y media infantil y el resto de la fiesta era de los grandes. ¿Cómo es la diferencia de la fiesta de los grandes? Pues empezaba con cri-cri, pues eran los que estaban en ese momento. Ya rebeldones, así las de morro, ya no quiero escuela, prefiero el fútbol y cosas así, todavía. Ya cuando empezaban las de la banda Z, la banda Cora, me acuerdo, ya las escuchaba. La banda Recoditos, la Recodo, la San Miguel y... No me regañes, madre mía, si ando borracho y mi abuelita ya viene enojada con mi papá y se levantaban así porque ya empezaron los hijos borrachos. Y ya empezaron los reclamos, te hicieron más que a mí no me he pegado, pero a ti sí, que uno se iban y terminaban bien fuertes. ¿Y de aquí a dónde? Pues a seguir a la casa de tu tío. Y ahí vamos a la casa del tío, toda la familia. Entonces cada evento, reunión era así, o sea, como que no había una forma de círculo, de socializar. Al centro tenía que haber una botella, o un cartón de chelas, o algo de sustancia. Los convivios, y luego pues, me puse mi guayabera, ahora me gusta, ¿verdad? Pero la uso mucho de uniforme, el lugar donde trabajé, y en ese lugar pues cada año se celebra el aniversario del sindicato, y también reunión familiar, aniversario, se juntaba la familia, y siempre terminando en borrachera. Entonces, mi círculo, cuando yo me desarrollé, empecé a crecer, empecé a socializar, fue ese. Hay que tragar vino hasta cagarte a tu niño, hasta que la cirrosis nos separe. Frases así que sonaban bien chistosas en el momento y sobre todo pues con una forma de ser así, pues machista, ¿verdad? No se hace lo que yo digo, porque yo quiero, porque puedo, porque se me da la gana, ¿verdad? Y bueno, pues es lo que empezaba yo a observar, sobre todo en la familia, esas festividades que se organizaban. ¿Qué más? Sí, en mi caso, mi abuelita paterna vivió con nosotros 15 años, desde que yo era un bebé hasta que tuve prácticamente los 15. Y era una familia muy grande también, todos mis tíos y mis primos, y venían para acá los domingos. Y las escenas las tengo en mente de cómo los hombres se sentaban a jugar baraja y encargaban las caguamas a las mujeres que estaban cocinando, atendiendo a los mocosos por allá haciendo un desmadre. Y la música de pues tipo norteña, de cadetes y el dueto miserias y el Grupo Miseria. El dueto miserias, pero, o sea, se hacía noche y yo recuerdo que mis tías ya se acercaban con mis tíos, viejo, ya es tarde, mañana vas a trabajar, déjame, ya estoy aquí casi ganando y trae otras caguamas porque esto ya se prendió, yo, no mames, cabrón, Y yo veía esa actitud y entonces cuando me decían, ya métanse de estar jugando, mami madres, pues allá están ellos, también nosotros seguimos acá en la noche haciendo vagancias, aventando puertas, corriendo de un lado a otro.
Pero las señoras entre afligidas por un lado y por el otro lado también le seguían con el chisme. Fíjate, y que el otro día, y que aquel y que el otro me pasó. Y mis tíos entrándole duro y sabroso, ahora sí que toda la noche, hasta tarde, cuando ya los empezaba a ver que arrastraron la lengua y que incluso hasta llegaron a vomitar, y uno cargaba al otro. Esas eran las escenas de mis tíos, tanto hermanos de mi papá como de la familia de mi papá eran mujeres, pero pues todos los cuñados eran unos pelafustanes, ¿verdad? Como yo, y le entraban machino en las caguamas. ¿Alguien más? ¿Cuál es el tema? En la cultura mexicana. Sobre las festividades. Ahorita estamos compartiendo cómo vivieron las fiestas, cómo eran las reuniones familiares, 15 años, bautizos, cumpleaños, etc. No estamos vendiendo lona ni rentando rocola ni anécdotas. Pues yo la usaba en cuestión de como era mi consumo de alcohol en las fiestas. No, cuando eran niñas. Pues es que era bien raro porque siempre fui muy acomplejada de niña. En las fiestas me quedaba sentada. Sí, lo que veía. Y yo veía, pues yo tengo, pues mi familia, la familia de mi papá es como muy guapachosa, como muy, Me gusta bailar. eran de cumbieros, salseros y del ritmo. De hecho, las hermanas de mi papá trabajaban en lugares nocturnos bailando, de jóvenes. Entonces, y la familia de mi mamá era así como muy, eran fiesteros, pero mi mamá nunca bailaba. Entonces, era como la cualidad de que lo traía en la sangre y lo hacía y que desde chica bailaba, pero muy acomplejada. Cuando empecé a bailar fue porque mis tíos me pagaban dinero por cantar y por bailar. Me daban 50, 100 pesos y los de Tijuana me daban dólares. $1, $2. Entonces, a huevo que se me quitaba todo el complejo y todo lo que a mí como me hacían fiesta, y me decían, ay, qué bonita mi niña, qué bonita canta. Yo todavía, hasta hace el año pasado que falleció mi tía, me querían pagar para que les cantara la canción, o sea, porque, saqué. Porque, pues ellos todavía me siguen, de repente también igual, ¿no? Pero yo empecé a bailar y me gustaba, o sea, y es algo que me gusta, pero yo veía así como que, por ejemplo, los 15 años de mi hermana, era así como, estaba bien chiquita. Era como ver las dos familias polarizadas, así. La de mi mamá sentados, la de mi papá, todavía ni ponían la madre para la música. Y luego empezaba la de Kenchon, eso, yo me acuerdo. O sea, y mis tíos empezaron a bailar, o sea, yo vine así de, ¿qué hago? Me quedo sentada, me pongo a bailar, o sea, de una parte me quiero bailar y la otra, pues siéntate, o sea, porque era mucho la familia de mi mamá, así de que, o sea, muy correctos, y yo decía, ¿qué hago? O sea, era muy dualizante hasta que me pagaban por empezar a bailar, que yo no pagaba para bailar, o sea, porque había un tío que decía, hija, tú párate. O sea, y era así como muy confuso de niña, pues, era así como, yo veía a la familia de mi papá que no tenían problemas con tomar, o sea, empezar, y la familia de mi mamá no tomaban, o tenían su vasito de vino, o su vasito de tequila, pero así como muy la familia de mi papá, siempre vino, que churrito, y yo decía, chale, hermano, o sea, bien, así como bien confundida, porque me gustaba ver a mis tíos de aquí, estar con la familia de mi mamá, de mi papá, pero también pues, quería convivir. La familia de mi papá era de los que de repente no veías el centro de mesa porque ya se lo habían llevado pues. O sea, literal, así era la familia de mi papá y la neta como que te decía chido pues. Me gustaba como eran como más espontáneos, más así.
O sea, que guárdame pastel y que me quiero llevar para comida para llevar y cosas así. Así siempre han sido y así funcionan. Y me gusta. O sea, yo siempre renegaba por aparentar. Pues, ay, la comida, pero no es cierto, me gusta mucho esa parte, yo lo quiero mucho. Pero sí eran en mis fiestas así como bien desnudadas, pues no sabía ni para dónde hacerlo. ¿Alguien más? Yo recuerdo, bueno, a mí me gustaba así mucho observar, pues, y yo recuerdo que cuando estaba chico y había así reuniones, pues igual, pues observaba, pues, a los tíos, pues, igual que platicaban y me gustaba mucho, pues, escuchar qué era lo que platicaban. Y también era el ambiente así de que tengo dos tíos que son veleros, y cuando llegaban, pues nos gusta mucho eso que no sé qué usted estaba escuchando de la banda ya, ¿verdad? Y no, pero siempre decía, siempre, no me gustaba porque ya, pues ya los últimos días cuando estaba viendo entrenados, pues, eran muy violentos y ya que llevaban a los violentos. Y siempre, de verdad, siempre era así, al último se ganaron las violentas. ¿Alguien más? De los 8, 7 años, en los domingos es una danza y se hace todos los años. Pero en esa danza pues es chida, pues, bueno, yo la creo chida porque pues de todo, o sea, al principio pues no sabía pues que se veía ni nada de eso. No me gustaba pues ir a recibir balazos, porque en esa danza pues lo que se hace, te metes con tu cuchilla, te defiendes de los putazos que te dan, que algo bien curioso y a la vez que me quedo haciendo de ¿qué pedo? Porque cuando me regañaban en la casa o me pegaban, era de los que pegaba un grito, ¿no? Y estando en esa danza, no mames, hasta me reía. Los putazos que me daban hasta me reía, porque a veces que se te reventaban los regaños en la parte. Pero ya de los, pues sí, 11, 12, ya de esa edad ya veía el ambiente más chido yo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empezaban ¿no? que la cerveza, que un hombre le daba una botella y un shot y va para adentro y así pues sucesivamente. Ya en el segundo día, porque son 3 días de fiesta, se hace eso y pues ya en el tercer día pues ya se va a acabar esta madre, y yo no sé lo que es, y yo quería que esa madre siguiera todo el año, y pues es una danza que está perra, pues para mí es algo chido. Pues ya después empecé a drogarme, empecé a consumir alcohol y pues ya era algo, ya me metía pues como con más ganas, ¿no? A recibir los gasos, ¿no? Porque pues en ese rato me valía madre, ¿no? O sea, lo que pasara o lo que podía pasar o cositas así, ¿no? Y me gustó un chingo porque nos vemos en diferentes lugares a hacer esa danza, ¿no? Con la misma danza. Y una vez me acuerdo que, como es, pues, hay playas, íbamos a las playas pues a dar ese tipo de bailes y era algo chido, ¿no? Porque se metía gente que no sabía ni qué pedo y en el primer vaso salían corriendo a la vez, ¿no? Y los putados salían corriendo y algunos hasta lloraban. Y ya nosotros se creo que ya estábamos curtidos, ¿no? Ya sabíamos.
y era ya drogado, o borracho, o las dos cosas combinado, y aparte del baile y todo eso, era algo que me hacía explotar, pues no, a mí, o sea, algo bien chingón. O sea, fue algo, recibí balazos de todas maneras, pero para mí fue bien tarde, pues, fue que, pues ahí fue cuando yo empecé también, ¿no?, a consumir ese tipo de sustancia, pues era un placer, ¿no? O sea, andar haciendo eso, andar, pues, demostrando ante los demás que pues se volvió pues para meterte eso, ¿no? Porque no era cualquier cosa la que hacían, pues, no a cualquiera le gusta que le den un vergazo, que lo chinguen, pues, o sea, de gratis, porque lo hacemos de gratis, eso, o sea, yo me recibí balazos cada año, no de gratis. Pero todo eso era algo bien, me da risa y a la vez, pues sí, de extraño, o sea, es algo que, porque en los 14 años cuando quería el examen yo quería en noviembre, sí, en noviembre, y en noviembre es cuando se hace todo eso, pues, no, yo sentí bien culero, estaba anexado, de los 14 años, esta madre que estoy haciendo aquí, no, estuviera allá afuera, recibiendo legando, disfrutarlos, no mames, no, culero. O sea, ya sí lloré, o sea, no lloré tanto porque estuviera encerrado, lloré, pues sí, lloré porque estaba encerrado, porque no podía salir ni hacer lo que yo quería, ni no me gusta estar encerrado, pues, no me gusta estar como seguir ese tipo de reglas, no debes salir de casa, es como sin necesidad, muy desafiante a todo lo que me dicen, no lo hagas, pero muy, porque no, o sea, siempre, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no lo tengo que hacer? ¿O por qué no tengo que hacer esto? O sea, me gusta experimentar, ¿no? O sea, es algo que me sigue agradando todavía, pues, me sigue gustando y hasta la fecha me veo unos otros videos donde pues salgo, ¿no? Y me dan mis vergazos y salgo corriendo. Pues sale bien pasado de verga, la neta, sale bien irónico. Bien. ¿Por qué les pregunto todo esto? Bueno, yo recuerdo, recuerdos gratos para mí. Cuando nos llevaban a los parques de diversiones, no tenían así como mucho dinero mis padres en ese tiempo, pero de alguna manera nos llevaban, me acuerdo que tenían una camioneta viejita, y nos juntábamos todos los primos, para ir como pues a los parques de diversiones, y nos aventaban un montón de cobijas atrás, y ahí nos íbamos acostadas todas, contando historias, o sea, porque estaba en lejos donde vivíamos, contando historias, y pasábamos un puente y gritábamos y llegábamos a los parques donde nos llevaban, y así bien bonito, no sé, era como algo que me acuerdo, o sea, me da gusto acordarme de eso porque me gustaba, pues era algo grato para mí. Y otra era cuando allá en Estados Unidos están, bueno, había en aquel entonces, se llama el cine, entrabas con, no sé cómo se llama aquí, pero entrabas al cine con tu carro. Autocinema, ajá, y me acuerdo que nos subíamos arriba tenía mi tío una station wagon, ¿cómo se dice? Ajá, y aventábamos las cobijas arriba y allá nos acostábamos y ahí veíamos la película y estábamos con la bocina así, pues teníamos y no sé, son historias así como me da gusto recordarlas porque pues eran cosas que hacíamos en familia, pues.
¿Y cuáles son las no gratas? Las no gratas. Las no gratas. Ah, pues en sí, las no gratas, cuando mi papá llegaba borracho. Que llegaba, pero no era fiesta, pues, o sea, él nada más llegaba borracho a la casa peleando, golpeando, así. Pero en sí, en fiestas, no, en las fiestas, siempre eran familia y no había fe. Sí, había tomadera, pues, pero no así como que No, es que los llegaron después llegando a la casa. sí. ¿Por qué les pregunto esto? Pues yo no puedo llegar a hablarles de algo y sin tomar en cuenta como es un múltiple de realidades. Si yo estoy alucinando, yo estoy contando un cuento. Vamos a partir de esa realidad, de la que comentan para entrar en materia lo que es el tema. Cuando hablamos de alcoholismo, de drogadicción, lo que se nos viene a la mente es una persona que está enferma, una persona que es adicta. O sea, esta es la visión biomédica, es la visión psiquiátrica que a través de muchos años de práctica médica y psiquiátrica se ha instalado en la mente de las personas. Cuando hablamos de alcoholismo y drogadicción, o sea, tenemos como que esa parte médica y esa parte psiquiátrica. Pero pues ya basta de eso. Fuchila guacala de discursos biomédicos y psiquiátricos. Cuando que les dije que era el tema, cultura. Porque es un problema cultural. Y cuando lo abordamos únicamente como una cuestión como alcoholismo, drogadicción, estamos viendo un caso aislado. No estamos tomando en cuenta el sistema o la familia de la cual proviene la comunidad y no tomamos en cuenta que estas culturas, que estas prácticas tradicionales, o sea, se dividen en dos partes. Cultura con mayúsculas, como la festividad, como el pretexto para reunirnos, y lo que es la cultura con minúsculas, que es aquí la cuestión importante. Y siempre que se abordan estos temas, y siempre que hablamos de cultura, pensamos en la cultura con mayúsculas, en la tradición, en Día de Muertos, en Navidad, en cumpleaños, en todo ese tipo de festividades o de reuniones. Pero la cultura que hace daño, la cultura tóxica, es lo que sucede en esa cultura con mayúsculas. El discurso, ahorita escuchaba un poco de los dichos, la música que se pone, el tipo de pláticas que hay, que si se pelean, que si no se pelean. Esa es la cultura con minúsculas, que es la más importante, que es la que no se ve. O sea, cuando yo les hablo de que es un problema cultural, que es un problema social, yo me refiero a esta cuestión de con minúsculas. O sea, con mayúsculas, como tal, no hay una adicción implícita, pero cuando vemos esa práctica en lo cotidiano, es que vemos la accesibilidad que hay hacia ciertas sustancias, que hay en ciertas prácticas. Entonces, no, pues sí, que en la fiesta no puede faltar la música. Bueno, ¿qué tipo de música? Bueno, ¿de qué habla esa música? Porque es algo que vamos a terminar normalizando. Cuando Pamela estaba compartiendo, decía, pues son fiesteros. O sea, en resumen, para que me entiendan, son fiesteros. Y estamos obviando, estamos dando por hecho que todos entienden lo que es ser fiestero. ¿A qué te referías con eso? Pues que sí, que son personas que toman alcohol. Y es esa cuestión, o sea que siempre que hablamos de fiesta, de reunión, se está implícito, se está normalizado que va a haber pisto, que va a haber pistache. A mí me gustaría preguntarte para él, ¿cuál es la diferencia entre drogadicción y alcoholismo? Ayer compartíamos algo bien padre que tú seguramente ya lo has de haber visto. No sé
los que tienen. Ahora sí que fue como una práctica que hizo, no sé si fue un psicólogo, cuando me dio unas ratas. Ya. Que le pusieron droga. Le pusieron droga y luego hicieron así como un parque de ratas. Ajá. Y que cambió la actitud Sí. con ese experimento. Allá vamos. Comparto esto porque yo creo que todo tiene una raíz. Quería ver si y ahorita a ver si me estoy platicando de eso, a ver si nos compartieras para ti qué diferencia hay entre el ser alcohólico o ser adicto. Las sustancias, nada más. Pero la actividad, así que la necesidad de la misma es una Sí, no. saliente de algo, ¿no? O sea, sí, pero es más complejo que eso. La única diferencia entre el alcoholismo y la adicción es la sustancia, porque el alcohol no genera tanta adicción como cuando hablamos de drogas, aunque sigue siendo considerado como una droga o una sustancia que altera la conciencia y que altera la personalidad. Por eso no es diferente, no es raro escuchar esto de llegaba borracho y golpeaba, llegaba borracho y maltrataba, y cuando estaba sobrio no era así, porque el alcohol generalmente en un largo plazo altera la personalidad. Cuando una persona está bebiendo, así que ya tiene mucho tiempo, se comporta igual estando borracho y estando sobrio, porque ya hay lesiones en el cerebro en el cual la personalidad de esa persona pues ya se alteró. Entonces ya no necesita alcohol para estar como en ese estado neurótico, como en ese estado beligerante, como en ese estado de reclamo, porque el alcohol hace ese estrago, precisamente. La diferencia con el drogadicto, que ya estamos haciendo referencia a sustancias de alto impacto, estamos hablando, la marihuana no, o sea, la marihuana hace estragos a mayor largo plazo, y se habla de que no genera tan fácilmente la adicción como otras sustancias, como el cristal, como la cocaína, como la heroína, porque esas son sustancias que en el primer consumo crean un desnivel de dopamina, funcionan, su mecanismo de acción es a nivel dopaminérgico en el sistema de recompensa, que fue el estudio que usted vio en el de las ratas, donde se las aislaban y se les ponían dos tipos de bebida. Que ampliaras un poquito más eso, porque ahí está la raíz, fíjate. La raíz, fíjate, como Dopamina. Como la dopamina pues es una sustancia que de cierta manera pues, es como un activador, ¿verdad? Que de cierta manera te cambia tu estado de ánimo. Pero aquí lo más importante que compartías ahorita, que a mí me gustaría que hicieran mucho hincapié para que la gente sepa, ¿verdad?, cómo la adicción se hace porque es algo agradable en ese momento. Pues, el tema de la recompensa, que decías ahorita. Como el alcohol tarda más, o sea, sí está chido, es agradable, ¿verdad? Tardas. Y sí es cierto, o sea, yo empecé a beber y fue más paulatino, pero con la cocaína fue algo que me activó más rápido, y de hecho hice más dependencia por el efecto pues causado. Ese tipo de drogas que causan efecto y nos hacemos ahora sí por el efecto que causa, por lo agradable de ese efecto. Y la adicción es porque, o el cambio de drogas, porque de cierta manera también deja de hacer ese efecto. O sea, el cuerpo se va habituando, ¿no? ¿Cómo está eso? Sin resistencia. El cuerpo genera resistencia a las sustancias, y por ejemplo, supongamos que aquí tengo un almacén de sustancias que yo generalmente segrego en el día, o sea, de dopamina, de oxitocina, de adrenalina, de lo que quieras. Entonces, cuando yo consumo una sustancia, lo que hace, dependiendo cuál sea su mecanismo de acción, puede hacer
que yo segregue mayor sustancia, o puede ser inhibidor de recaptación, de sinapsis, que no me gusta entrar porque son cuestiones muy técnicas y no sirven. Pero la cuestión es que yo, hay un desabasto de esas sustancias, porque al activar esta parte, si yo generaba, por decir algo, 10 unidades de dopamina, claro que no sé si así ni está bien, pero pues ahora voy a segregar 20, ahora van a ser 100, ahora van a ser 1000 unidades. Y es el problema con la heroína, o sea que son como 10 veces más de lo que normalmente genera. Entonces yo me acabo ese abasto que yo tengo de sustancias, y el cuerpo necesita un periodo de descanso para reponer esa sustancia. Pero ahí es donde entra la manilla. ¿Por qué me siento mal? Porque yo por mis propios medios ya no puedo segregar esas sustancias que me causaba bienestar. ¿Por qué? Porque ya te la acabaste, o sea, tienes que esperar a que mediante consumir alimentos repongas esas sustancias que se fueron perdiendo. Aparte hay sustancias que hacen un desequilibrio desde el primer consumo, entonces aunque se restablezca, ya hay una ligera desequilibrio que tiene que ir siendo readaptado, lo que se hace en los centros de tratamiento, o sea, ese periodo, y a veces se necesita consumir ciertos medicamentos psiquiátricos para restablecerlo, a veces les dan electroshocks nada más para como resetear ese funcionamiento, pero es prácticamente por ese desabasto. Pero como yo no quiero sentir la malilla por ese efecto de bienestar que me produjo y ahora me siento mal, entonces quiero buscar más bienestar, entonces consumo. Pero como yo ya no tengo el mismo abasto, el pico que voy a tener va a ser inferior al primero, y así sucesivamente. Cada vez voy a necesitar más dosis y de ahí brincamos a otro. Pero todo esto es el enfoque médico, es el enfoque psiquiátrico, psicológico, pero a través de la mirada de la medicina, de la psiquiatría. Porque, ¿por qué les estoy abordando yo desde la cuestión cultural? Porque el discurso biomédico, psiquiátrico, ha hecho que nos enfoquemos únicamente en la persona que tiene el padecimiento, únicamente, que era lo que hablamos cuando vino esta Ceci. O sea, únicamente nos enfocamos en la persona en problema, sin entender que es una cuestión sistemática, que es del sistema familiar, que está inmerso en un sistema cultural que está atravesado por una dimensión histórica llena de tradiciones, o sea, esta cultura con mayúsculas, que devienen esta cultura con minúsculas de esta práctica. Y socialmente, fíjate lo que dices, esto es bien importante. Hablar de drogadicción y de alcoholismo es solamente hablar del último síntoma, pero tiene un cuadro, ¿verdad? Un cuadro que por aquí manejamos en el plan de estudios, lo que es la personalidad, ¿verdad? Y se dan cuenta, está catalogado como por la ¿qué es? La Asociación Mundial de la Salud como enfermedad. Ahora, hablar de la Sociedad Mundial es bien maravilloso, pero ellos se enfocan, como decía Faraén, en los que tienen el problema, ¿verdad? No se enfocan, o sea, y respetos, pues, está chido, y buscan la cura para lo que ya tiene el problema, no para erradicar la raíz, o sea, no se evitan muchas cosas. Es bien importante. ¿Por qué te comentaba lo del experimento de las ratas? Porque, bueno, yo soy muy analítico y me gusta mucho ver cómo vivía. ¿Verdad? Bueno, yo padecí la adicción, ya no la tengo, ¿verdad? A sustancias, alcohol, ¿verdad? No le había sentido la vida y me dejé llevar por lo que compré, lo que la gente me dijo, ¿verdad? Y luego las creencias todavía, lo que decía Faraén, lo cultural. ¿A qué voy? Esta sociedad está diseñada para estar enjaulados, ¿ya? Pero no por las cuestiones, ¿verdad? Tanto de lo que se vive o cómo funciona la sociedad, está para que nosotros la disfrutemos, más bien por la cuestión de información. Vuelvo a lo mismo que está compartiendo Faraén ahorita, la cuestión educativa, desde el seno de tu casa,
te empiezas a encerrar en una jaula o en una prisión, ¿verdad? Desde que empieza la exigencia que debes de tener una carrera, ¿verdad? O cierto tipo de carrera, o sea, no la que tú quieras, porque está chido tener una carrera, pero muchos eligen una carrera forzados por la familia, ¿verdad? Ahora imagínate sin carrera, yo tranquilo, ¿verdad? Bueno, a mí me sucedió, ¿verdad? El medio donde te desarrollas, el color de tu piel, la colonia donde vives, tu estado económico, o sea, todo está como preparado para que tú estés encerrado mentalmente, ¿eh? Porque es mentalmente, o sea, es un encierro mental, porque la verdad es que aquí queremos, o sea, que salgan de esa carcelita como Houdini, ¿verdad? Que no se dio cuenta que la puerta estaba abierta y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? En el que pasa en el Face, que se iba a salir de la prisión y no pudo salir porque se le olvidó el gancho, porque iba a abrir la puerta, el cabrón que se desesperó. Y así me sentí yo muchas veces. Pero nunca me paré a empujar la puerta y no se esa fiesta. Mucha gente vivió obsesionados, fíjate. A mí me gustaría que nos comentaras qué otros tipos de síntomas que te acuerdes, o si por aquí un manual a ver si nos lo prestan, porque es un cuadro de síntomas, ¿verdad? Y con los que nos identificamos. Eso es bien importante porque mucha gente se sigue identificando como estando en el programa. ¿Verdad? Tú lo estás viviendo ahorita más de cerca con las prácticas que tienes y porque te gusta explorar, pues también vas a diferentes lados. ¿Verdad? Porque culturalmente es también como, bueno, yo me acuerdo que cuando tenía 18 años, el cotorreo era que ponerte a pistear y pase de perico. Eso era como el hábito, no sé cómo llamarlo. Pero era algo que toda la colonia era como que trabajar, juntar dinero para el fin de semana pistear y conseguir perico y ya fue el cotorreo, y así vivir como rutinariamente. Yo sí me siento como... Sí. Y es precisamente para allá vamos, nada más que de aquí está revolucionado. Pero sí le puso el dedo a la llaga. La ciudad compleja, moderna, como la entendemos, es generadora de enfermedades a través de ese tipo de discursos. Del hacer, o sea, no es inconsciente, no es como que la sociedad se haya hecho y vamos a enfermar a la gente, no, ha sido consecuencia de todas estas tipos de prácticas, que la culpa es del capitalismo, estoy seguro de eso, pero ¿por qué? Porque ya lo hemos nombrado, en las comunidades no hay enfermedades, que era lo que compartía la otra vez con Cecilia. Las comunidades originarias es rarísimo, yo no he sabido de alguno que presente un trastorno de la personalidad, pues eso surge a partir de todas estas exigencias que socialmente se piden, o sea, esto de que tienes que ser, que tener una carrera, que tienes que casarte, que tienes que eso, o sea, la sociedad misma te va empujando, y por eso hablamos de los discursos en las fiestas, o sea, para allá va enfocado este abordaje que les tenía planeado, para ver ese tipo de discursos que se mueven culturalmente, o sea, que ya viene, que si ya está en edad de querer, y tiene noviecilla, o sea, no pregunta si tiene noviecillo, o sea, siempre es como la heteronormatividad, de que tiene que ser lo opuesto, no te va a decir, sí, tengo novio, que sea hombre, porque olvídate. Y también es esa parte, como de, la noviecilla, y si ya tienen la noviecilla, y si ya tienen unos años, ¿para cuándo se casan? Y si ya están casados, ¿para cuándo un chiquillo? Y si ya tienen un chiquillo, ¿para cuándo el divorcio? O sea, la sociedad ya tiene como preestablecido y se ve como algo normal y se ve como algo saludable, y hay un contradiscurso cuando la persona no se adapta a eso socialmente establecido. Hay un contradiscurso de, oye, ya viste que tiene muchos años y novia, ¿no será que
le tira para el otro lado de la cancha, que se meten autogoles o... No, incluso cuando organizan una fiesta, o sea, ¿qué elementos debe tener? Alcohol, ¿no? ¿Cuántas cajas de botella o de cartones de cerveza? La comida, ¿verdad? Y banda o grupo norteño, y lo que decías tú, pues, ¿qué tipo de música? O sea, generalmente son músicas que hablan de alcohol, que hablan de las relaciones, o sea, de mujeres, pero ¿de qué tipo? O sea, generalmente es una cuestión de dependencia, es una cuestión de conmiseración. Si escuchan muchas de las canciones que están en los tops, hay que analizar cuál es el discurso que se maneja, porque decía José Luis Parise, si lo canta, luego lo cuenta. Y o sea, nos estamos programando pues, para ir hacia ese lado. Entonces, si yo estoy acostumbrado a escuchar una música y en un entorno donde el terminar una relación es devastador, entonces yo cuando termino una relación, no, que me quiero morir, y ya hay todo un escenario, hasta en esos mismos videos, o sea que se ve el tipo así todo derrotado, que me va a poner bien borracho por ti, y si regresas conmigo también, o sea, me voy a ir a festejar, ¿cómo? Pues también bebiendo alcohol, y esa es la cuestión. Y ahora ya me voy a otro lado, en la cultura hindú, no existe la palabra para el aburrimiento, porque ese estado de aburrimiento es un estado considerado espiritual. Ahora, regresando, aquí el estado de tranquilidad, el estado de estar en sí mismo, es visto como algo aburrido, es visto como algo deplorable, es algo que tiene que ser eliminado. Si por ejemplo este compa no toma, es tranquilo, no hace relajo, le llueve, no la hace. Y o sea, a mí me han dicho muchas veces, ¿no tomas? Pues entonces, ¿qué haces? Pues lo mismo, pero yo sí me divierto, o sea, yo no tengo que poner el pretexto de, ay, es que no me acordaba, o sea, yo sí me acuerdo. O sea, entonces, ¿cuál es el discurso que socialmente se mueve para consumir alcohol? Oye, pero no estigmatices el alcohol, que no es malo, ¿por qué no te tomas una? Digo, no, yo no tengo problema en tomarme una, porque tú no tomas y te tomas un refresco. No, pues es que sí puedo, yo no tengo ningún, así como recalcando, tú si tienes un problema con no beber, yo no tengo ningún problema con no tomar refresco, pero pues me gusta el alcohol porque pues es para convivir, pero pásate de copas y ya no vas a poder convivir, ya tu tipo de convivio va a cambiar. No, pues es que tomo para darme ánimo, para sacarme a bailar. Sí, pero si sigues tomando ya ni para vas a poderte. O sea, es un discurso contradictorio, no tiene sentido. Y generalmente la sociedad utiliza esos discursos para esconder la adicción. O sea, porque generalmente estás con alguien que está tomando, estás en un círculo de personas que beben, y yo bien seguido, porque yo me junto con personas que toman, y eso no significa que, no, eso está mal de la cabeza. Porque, o sea, son muchos factores que intervienen en eso de recaer o no recaer. Pero siempre que están en un convivio tomando, es así como de, y destapa, y así ofrecerles a todos, y también tú no tomas, ¿no? Y así como que te ven raro, y bueno, pues te vamos a dejar que estés ahí. Pero siempre, mi compadre acá ya se terminó la suya, déjale destapo otra, y ahí le va. Y así, porque somos, o sea, y el discurso que hay detrás de esto es como de, soy compartido, soy amable, o sea, soy como buena onda, ese bebedor buena onda. Destapo otra, ¿de cuál quieres? Mira, ya la puse al sea. Ahí está, ¿qué más necesita? ¿Cigarrito? O sea, y cuando tomas es como de, no, qué buena onda, qué compartido es este compa, es mi brother. Es mi brother. ¿A qué tiempo fue? Yo soy un preguntón, ya las chavas están así como entrevista. ¿A qué tiempo crees tú considerable, o bueno, porque se necesita estar conciencia, que realmente puedas como visitar los mismos lugares, ver las compañías, pues, ya, o convivir con gente que bebe, más o menos, ¿qué consideras? No, es que ponerle tiempo a la recuperación, a este tipo de procesos, o sea, yo lo hago porque yo tengo unas ciertas, a lo mejor características o recursos personales
que a mí no me conflictúa. Bueno, Pero, mucho con la educación también, ¿ah? o sea, es que son muchos los factores que intervienen, no por no tener un tipo de educación o no, vas a ser más propenso a, o sea, hablaba del estado de conciencia y a los cuántos años surge la conciencia, a veces nunca, por eso no se le puede poner tiempo, eso es subjetivo. Yo una vez que estuve trabajando en un lugar donde nadie debería trabajar, trabajaba un señor que tenía muchos años en un grupo de AA, del don Ricardo, una chulada de señor. Y yo nada más de estarlo escuchando, yo dije, nada, tiene grupo, porque ya ven, los que ya hemos estado en programa, tenemos cierto oído para reconocer cuando una persona está en programa o en un grupo o en algo así, rarón. Entonces yo nada más de estarlo escuchando y de escuchar como ciertas expresiones que hace, y dije, no, el señor tiene programa, ya tiene X tiempo. Ya yo me acerqué a platicar con él y bueno, o sea, yo le dije que yo convivía con personas que sí tomaban, pero pues que a mí realmente no se me antoja, o sea, nunca se me antojó el alcohol estando conviviendo con ellos. No, él tenía como 30 años en grupo, ya se había chutado todos los servicios como 3 veces de pies a cabeza porque estaban en un grupo de los que están en el área y la dinámica es muy diferente, se pueden repetir los servicios ahí. Entonces ya se había sido RCG 3 veces y había sido delegado de área y así cosillas. Me sacó su currículum de alcohólico. Pero no, bien buena onda don Ricardo, pero cuando yo le comenté eso, hizo una cara como de, oh, yo ni puedo así comer mariscos porque me acuerdo, yo así como de, pues, ¿qué le digo? Atiéndase, o sea, y a veces en los grupos se mueve mucho eso de que no tienes que volver y se entiende. O sea, yo nunca le he recomendado a alguien, júntate con personas que consuman, o sea, si uno de ese círculo consume drogas, yo no me junto con esa persona porque es muy diferente, pero yo tengo amigos que toman y me respetan y aunque no, pues terminan mal parados con este tipo de cuestionamiento de, a ver, ¿por qué lo usan los desmanatas? Porque ya entiendes cómo es esta cuestión cultural, ya entiendes que es parte de una programación que nadie la hizo, o sea, que solita se creó, pero por el hecho de no cuestionarla, por el hecho de normalizarla, no se puede atacar por lo que comentaba con Pamela. Pues es fiestero. Normalizamos a tal grado que ya no lo vemos como algo que es predisponer a la persona a que tenga una adicción. Ahorita compartí a Alexis que tomaba y que después comenzó a consumir otras sustancias. El alcohol es la puerta de entrada a otro tipo de sustancias, otro tipo de drogas, por el ambiente, porque ya no genera el mismo estado, porque el alcohol es inhibidor y personas que son como más así como tranquilonas, más introvertidas, buscan la droga que sea contraria a la cocaína para quitarse el miedo. O sea, detrás de esto hay un tema emocional, no siempre, pero también es un factor a considerar. Por eso preguntaba sobre los predisponentes que te puede llevar a la adicción, que la emoción puede o no estar relacionado. Hay personas que pueden tener un buen manejo de sus emociones, pero por consumir sustancias que son altamente adictivas, se vuelven dependientes porque la sustancia así es, porque eso es lo que hace la sustancia en el cerebro, quieras o no. Cuando la persona dice, yo lo controlo, está en la fase más peligrosa de la adicción, porque está empezando a engancharse y ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces, cuando una persona dice, yo lo controlo, ya estás perdido, compa. Pero, o sea, estás roncando, no eres consciente de eso, porque todavía estás en una etapa de uso, y del uso al abuso hay una línea bien delgada. O sea, por eso una persona en el momento que lo consume de manera recurrente y que dice yo lo controlo, pues es muy cuestionable. Sí existen casos, pero sería Como la muy... parábola del boxeador, ¿verdad? Que va a pelear con un peso completo y es peso pluma. Y está chaparrito y le pegan en su madre, y sigue aferrado que la siguiente va a ganar. Hasta que se le acerca alguien y le dice, mira, si pierdes, ganas. O sea, nace reconocer, ¿sabes qué? No tengo control, no puedo. A veces somos trabajos.
La negación, ¿verdad? Es lo que le platicaba Laika a varios ejemplos que a mí me gustaron mucho, que nos aprendí en AA. Nos hacían unas pruebas así como, mira, yo creo en eso, que la negación, ante todo, es la base fundamental de la impotencia para que soluciones cualquier problema. Niega tu sentir, o niega, no seas honesto con tu esencia, y no vas a poder solucionar cualquier emoción o rechaza cualquier emoción, hacer fuerte, lo que sea, porque no hay control. Por eso sugiere mucho dejar que fluya. Le decía a la hija que a mí me decían, ve al centro, y lo llegué a vivir en el centro. También en los hospitales ponemos a sacar mensaje en el área de cirróticos, que estaban en fase terminal, porque de tanto alcohol que consumían, tenían la panza así como embarazados. Las personas así cuando, no sé si han visto a los cirróticos, hace un globo, como si les va a tronar la panza feo. Y ya en fase terminal, la familia es increíble cuando entras, la familia está ya derrotada, o sea, lo primero que quieres es que se muera. Y muchas familias nos decían, mire, me da mucha tristeza, pero yo le pido a Dios que se lo lleve. O sea, no quieren que se recupere. Y a mí me quedaba en shock, yo decía, ¿cómo? Lo más curioso de esto es que nos daban permiso de pasar a darles información a estas personas en las camas donde estaban atendiéndonos en las camillas, ¿verdad? Con suero, canalizados y todo, y les daban la tarjeta, te mentaban. Decían, yo no soy alcohólico. Debería serlo. Me sacaban de onda, ¿sabes por qué? Porque yo pensaba lo mismo. Ahí es donde entra, ¿verdad?, el tiempo donde puedes o no puedes. Mientras no reconozcas tu problema, nunca vas a poder asistir, vas a volver a beber. A eso me refiero. O sea, debe de haber un reconocimiento. Si tú reconoces en el momento, yo creo que es lo mismo BW, de lo que hablan de un despertar, como le llaman, fulminante, ¿verdad? Que es reconocer. Reconocer realmente que te puede causar la muerte, reconocer que te estás matando lento, lo que sea, pero reconocerlo. Y en ese momento, donde quiera que vayas, tengas seguridad, donde hay alguien que va a quedar. Si tú no reconoces eso, ¿cuánta gente no se muere? ¿Verdad? En la valla, dice, no reconocen que tienen, o sea, a pesar de su sentir, a eso me refería. Y es increíble porque también vas en la calle y ves a alguien tirado, que a muchos nos pasa, pues, ¿verdad? Como el del Oxxo, que va a ver y le pasa un mensaje y me dice, no tengo pedo. Y está bien, o sea, si él dice, está bien, ¿verdad? Yo tampoco soy nadie para decirle que si tiene o no tiene, pero a mí me pone a reflexionar mucho sobre eso. Es como lo que compartimos, un dolor de cabeza no se te va a quitar si no te das cuenta de cómo contrapegarlo, de la violencia y todo. O si vas al médico y no le dices, te da tu sentir, por miedo a que te vaya a operar o por miedo a que te vaya a resolver muchas cosas. Y es algo parecido, la falta de la negación. ¿Verdad? Y que es por lo general, lo defendemos, ¿verdad? ¿Qué dices? Es una realidad. Es que siempre se esconden. Ese tipo de personas, y yo también me escondí a través de las adicciones de los demás. Entonces, si una persona es bebedora, generalmente siempre te juntas con personas que tienen otro estigma, aparte de los. En mi caso, yo me juntaba con personas que tenían otro estigma, aparte del alcoholismo. Uno consumía marihuana y otro, aparte de consumir marihuana, también consumía cocaína. Entonces, otro de los factores para no aceptar que tienes un problema es que el otro está más madreado. O sea, si se madreó, no, yo no, madreó mi compadre. Mira, él hace esto, esto y esto. Yo no, yo estoy bien porque yo nada más consumo alcohol. O a veces, en lo que comentaba Jorge, o sea, también le dio al clavo duro, porque les hablaba del capitalismo y cómo la psiquiatría tiene un que ver en eso.
para hablar, por eso no quería ver nada de eso de la personalidad, porque para que algo se considere como enfermedad tiene que ser incapacitante, o sea que ya me faltaste a trabajar, que ya estás faltando a esto, pero hay un gran índice de personas muy alto que están dentro de lo establecido y que sí tienen problemas de alcoholismo, de drogadicción, pero como cumplen con ese rol socialmente establecido, no pueden decirse que tengan un problema, porque la psiquiatría y la medicina ha hecho un trabajo hacia allá. O sea, si esa persona que dice, no, yo no tengo un problema, porque se está viendo como paciente, se está viendo desde la cuestión psiquiátrica y médica del que tiene el problema. Entonces, no es lo mismo decir, tengo un problema de adicciones, a decir, tengo cultura, tengo discurso de adicción, y es muy diferente, porque ahí la persona ya no se reconoce como parte de una enfermedad, sino parte de un sistema que es propenso a generar enfermedades. Es muy diferente la visión biomédica a la visión que manejan las posturas clínicas sociales, que es lo que yo les vengo manejando. Ese discurso es como justificación. Sí, o sea, es esto de el que no vino a beber vino, entonces ¿a qué vino? O sea, ese tipo de discursos, o sea, sí, pero que lo hacen normal, o sea, porque este tipo de personas que van, que disfrutan, que se van a su trabajo, que nunca faltan, no lo ven como algo negativo. Y no se trata de satanizarlo, es una cuestión de conciencia. Por eso les hablaba de la cultura occidental y de la ciudad, como la ciudad enferma, porque el diario vivir de la sociedad es tenernos en picos emocionales. No, que si ya hubo crisis económica, no, que si ya me encendieron, no, que si ya me dio el sí esta muchacha, no, que si ya me dijo que no. O sea, estamos brincando de hacia arriba hacia abajo. Entonces no puedes catalogar a una persona como enferma cuando la misma práctica de la ciudad es bipolar, es border. La misma ciudad tiene su propia dinámica. Entonces cuando una persona, que era lo que compartían, o sea, porque en el centro tenía un estado emocional que era diferente al que estaba en la fiesta. No, es que en la fiesta sí y desdecía. Bueno, pero es que si te pones a bailar estando en sobriedad, si te metes a que te peguen de balazos estando en sobriedad, vas a tener la misma emoción. Nada más que, ¿cuál es el discurso? Ay, es que no tengo lo que escuchaba para ponerme a bailar. Ay, es que para animarme. Entonces, ¿cuál es el tema? Es emocional, la inseguridad. Y tiene mucho que ver con la educación que se nos da o que no se nos da en casa. Las familias no están preparadas, y se los juro así, por quien quieran, no tienen cuando se conforma una familia no están preparados para lo que implica. O sea, el ser padre de familia es la actividad más importante de la sociedad, más importante que el ser dueño de una empresa, que si eres el gerente, no, que si eres político, que no. El padre de familia, o sea, los padres es lo más importante de una sociedad, y no se le da esa importancia. Los padres mismos no se dan esa importancia. Entonces educan así como ellos nos educaron. Entonces replican esta cultura tóxica. O sea, cuando yo satanizo la cultura, no satanizo no. O sea, la cultura como el discurso que enferma. Pero es que también como que hay mucho miedo, pues. Yo tuve un hermano adicto a la marihuana. Cuando mis papás lo descubrieron, lo quisieron encerrar como una burbuja. Nos cambiamos de casa, le compraban la marihuana para que no saliera, pero era el miedo, pues, para que él no se reventara, porque no sabían qué hacer. Y sin embargo, él seguía escapándose, seguía drogándose, pero no había posibilidad como de darle la ayuda, ni siquiera de mí mismo, que yo desconocía por completo qué había que hacer, un programa. Simplemente lo regañaba, me desesperaba, le gritaba, le aconsejaba, le decía, mírame a mí, que soy un ejemplo, pero
él estaba como ensimismado en otro mundo, pues, y yo también lo pude observar. Antes de llegar al programa, pasaron 6 meses. Yo dejé de beber en noviembre, que me juré, y llegué a un grupo en un mayo. Entonces, en esos 6 meses yo pude ver toda la serie de justificantes en los cuales yo me encerraba, como dices tú, me desvelaba toda la noche en una fiesta en Mazamitla, tenía que llegar a trabajar el sábado a las 8 de la mañana, entonces a las 6 yo venía en carretera todo crudo, llegaba, checaba, pero ya había cumplido, entonces yo no tenía un problema. Que me encerraba en el baño 2 horas para recuperarme y no trabajaba, no, pero no era un problema. Y luego salía, cumplía, me la curaba y otra vez en la tarde seguía. Y cuando yo ya estuve sin tomar, ¿verdad?, que mis amistades lo seguían haciendo, yo escuchaba las justificaciones y decía, no mames, o sea, todo eso, con todo eso yo tapaba mi problema sin poderlo aceptar, y me costaba mucho trabajo porque siempre te la ofrecían, te la ponían, decían que era un putito, que ya no tenía huevos, que porque no tomaba. Y por eso pues, lo detoné en un grupo. Cuando llegué, pedí la ayuda, es que ya era mucha mi ansiedad por no poder y tener todos los elementos para hacerlo. Está muy padre eso que comentas. De hecho, yo lo veo en uno de los escenarios en los que estoy, no voy a dar nombres, pero se ve esta cuestión donde si un trabajador llega borracho, es como de, pues, o sea, ya tiene un problema porque le está afectando. Pero cuando se hacen las reuniones del trabajo, es lo mismo. O sea, que va a haber una posada en el trabajo, vamos a hacer un intercambio y se dan botellitas y ahí mismo se ponen a beber, o sea. Y caemos en esta parte, cuando está la adicción en lo socialmente aceptado, no se ve como enfermedad. Y era lo que yo les compartí, cuando vas a un pueblo donde la costumbre es tomar cuando amanece hasta que anochece, no existe el alcoholismo ahí. O sea, ahí tú llegas y no tomas y eres calificado con una serie de adjetivos porque no te adaptas a esa cultura. Porque esa cultura ya es parte de su personalidad, ya es parte de su manera de percibir la vida, ya es parte de su manera de disfrutar la vida. Y entonces cuando ven a mi compadre que no toma y que no, ¿y qué hace? Porque ya no corresponde con todas las atribuciones que yo puse en torno a la bebida. O sea, entonces cuando a la persona que está ingresada en un centro de tratamiento y se le aísla de ese punto, es como de, pero ya no voy a poder hacer esto, puras cosas que a la persona percibía como que le causaban placer. Lo que no sabes de que sí puede ir a donde quiera. La cuestión o el problema es el detonante emocional que me llevó a consumir la sustancia, que es por lo que muchos se enganchan en la droga. No es necesariamente esa la emoción, pero sí es una predisposición muy fuerte por no poder tener una autogestión emocional. Yo no sé cómo lidiar con mi coraje, yo no sé cómo lidiar con mi tristeza. Entonces cualquier problema que tengas, mal de amores, mal de lo que tú quieras, que al final de cuentas es algo emocional, pues lo ahogo. El problema es cuando aprende a flotar. Pero cuando lo hacían ya sabías, pues tienes curso, ¿no?, de marihuana, ¿no? No, yo no. Bueno, en mi caso personal, yo tenía mi bolsa. Cuando ya lo hacen más por... Es que es el hábito. Es que tienes el hábito de consumo. Entonces ya cuando, aunque no quieras, como ya lo tienes ahí, primero, ya lo conseguiste. Segundo, pues es lo que haces, pues síguelo haciendo. Y entonces ya se crea un hábito, ya cuando ni siquiera tienes ganas, pero como ya te ofrecieron, como ya es más accesible, es más esa costumbre la que te lleva, y eso lo único que hace es de que se vaya afianzando más esa adicción. Porque sí llegaba el momento que yo me enfadaba de eso de fumar, Pero seguías ahí. pero seguía. Sí, y es que esa es la cuestión. El romper con este hábito que creamos, porque hay una serie, o sea, no es nada más la marihuana, es todo lo que hay alrededor. También O sea, querer demostrar algo, o sea, querer como
No, pues eso es una cosa, eso ya me suena anécdota. O sea, es una cosa, pero de alrededor de la adicción están los lugares a los que iba. No, es que íbamos a una fiesta con el Muertes y el burro y la mencha. O sea, hay una serie de significados alrededor de la sustancia que hacen como que no sea nada más la sustancia. O sea, porque ya se le atribuyen muchas cosas. De que no, sí, yo con una pareja que tenía nos íbamos a consumir, entonces no nada más es la sustancia, sino todo lo que llegué a hacer con esa sustancia. O sea, ya no nada más representa la emoción que me genera, sino toda esa compañía, toda esa historia que me creé alrededor de la sustancia. Es lo mismo con las relaciones. Ah, no, con mi pareja, cuando nos fuimos allá, y te acuerdas de, no, fuimos con su familia, o sea, toda esa historia no es nada más la persona, sino la historia que tienes alrededor de ella, lo que le puede dar un significado positivo o negativo, como el caso que decía de, no, pues es que yo ya quiero que se muera. ¿Por qué? Porque nada más convivir con una persona alcohólica es ver cómo una persona se está destruyendo. Y que las personas te quieran más de lo que esa persona se quiere a sí misma, o sea, es fatal para la persona. Estás viendo cómo una persona que quiere se está destruyendo, pero ella misma no es capaz, no quiere, no tiene una motivación para hacer algo, para salir. Y eso le afecta más a la familia que al propio, a quien tiene el padecimiento. Fíjate que últimamente nos han estado hablando, nos han estado preguntando. Y bueno, yo también creo que la raíz es la familia, ¿verdad? Bueno, lo he aprendido, pero también sé que no son culpables, ¿verdad? Porque de cierta manera no han recibido cierta información, ¿verdad? O no han buscado ellos una solución, o que ya lo están haciendo las familias, y ya te hablan diferente. Fíjate, en todos esos años que he estado trabajando yo con mi problema y luego con personas, han ido cambiando de qué manera piden ayuda las mamás. Antes era la queja y el reclamo hacia el hijo, ¿verdad? De que era un bueno para nada, un irresponsable, un para lo que sea accesible. O sea, en vez de ayudar al hijo, decíamos, no, dile que no haces nada. Hasta lo exhibían, ¿verdad? O lo que decías tú, a mí me sido importante eso, ¿verdad? Porque dice, lo de cerrar una burbujita está bien, hay cosas positivas y están chidas, pero hay otras que las dejamos así de paso. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué eres así? Y ve nada más, o sea, y luego las comparaciones. Eso te nubla, ¿por qué no eres como tu hermano, tu hermana? O sea, o alguien que tiene capacidades diferentes, ¿verdad? Que llega y está viviendo en otra etapa, pues porque su situación es diferente, las enfrenta diferentes, las percibe diferentes, y llega y te dice, ¿qué no tienes huevos? Pues si yo puedo, ¿verdad? Y te quedas como, pues ahí está, pero, ¿Para qué sirve? ¿verdad? Yo también creo que es mucho de información. A mí me gustaría, para que la familia sepa, o sea, porque me preguntan eso, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? O sea, ya están preguntando eso y a veces es bien chingón, ¿verdad? ¿De qué manera, o sea, qué tengo que hacer yo para ayudar a mi hijo? Pues es que si tenemos, o sea, como la familia, Es que es importante, porque la familia todavía cree que está en ellos. La solución es su hijo. Cuando quien está sufriendo, todos alrededor. y también otro nada más que no sabe, o sea, como no tienen conciencia de qué es lo que me tiene así, o sea, la justificación es, lo hago porque me gusta, para convivir, o sea, todos lo hacen. Como existen todas estas series de justificaciones, la persona adicta no puede percibir en sí una problemática, o sea, la sustancia como una problemática. Es hasta que se está en un proceso, que se empieza a hacer conciencia,
de los detonantes, qué es lo que me lleva. Dice, no, el problema no es la adicción. Bueno, no será la adicción, pero sí todo lo que te lleva a eso. Sí cómo manejas tus emociones, sí cómo percibes lo que escuchas en tu casa, las comparaciones que hacen, el querer llegar a hacer a alguien. Pues existe un índice casi que va de la manita de las personas adictas con trastornos de ansiedad y depresión. Entonces, es bien desgastante cómo ves a una persona que tiene un trastorno de ansiedad y que dices, ¿por qué tienes ansiedad si no haces nada? O sea, como si la ansiedad estuviera relacionado con el hacer o el dejar de hacer algo. La ansiedad es un tema de autopercepción, es un tema emocional. O sea, aunque tú veas a la persona que dices, pues yo estoy seguro que tu hermano tiene un problema de ansiedad, pero como no podía resolver, no podía darle nombre, no podía darle salida, consumía marihuana para bajar los niveles de ansiedad. Pero tú dices, si está encerrado, sí, está encerrado en el cuarto, pero aquí, ¿cómo está la cabeza? Eso es lo que genera ansiedad, el discurso interno, las ideas introyectadas. Yo no hago nada, hasta el Gil me compara con él mismo, porque no soy como él. O sea, todos estos discursos que vienen de la familia, que él se lleva a sí mismo a través de la culpa, que no sirve de nada más que para seguir hundiéndose en las sustancias. O sea, si seguimos viendo a la familia a través de los roles, a través de los síntomas, no se va a llegar a nada. O sea, ¿tiene el señor un problema de adicción? No. ¿Tiene cultura? Sí, ya te chingaste, sencillo. Porque a través de esos discursos con los cuales crecieron los hijos, es que los orillamos inconscientemente a hacer eso. Hay un dicho en la clínica que decimos que a veces los padres o a veces el sistema hace el bien de la peor manera posible. No, pues es que nosotros lo cuidamos, ¿sí? ¿De qué manera? Sobreprotegiéndolo, poniéndole adjetivos, mira, tienes que superarte, o sea, poniendo metas que iban más conmigo como mi rol imaginario de madre, de mi proyección, de cómo quiero que sean mis hijos, más que verlo a través de su propia capacidad, de su propia visión del mundo. Y es eso, o sea, y luego haciendo que se identifiquen solo a través de los comentarios como enfermo, claro, como paciente, como el del problema, fíjate. Y lo que decías ahorita, lo importante de los papás, hay veces que en la familia, ¿verdad? No nos damos cuenta quién es la raíz que detona, ¿verdad? O sea, yo me pregunto, pues, ¿por qué te los gana la calle? Siempre les digo a las familias, pregúntate por qué prefieres la calle que estar en su casa, ¿verdad? Y lo que decías ahorita, que es bien importante, se justifica moralmente, pues, tu papá no bebe, tu papá no se droga, ¿de dónde sacaste esas chingaderas? Pero a lo mejor pues un papá que llega con toda la neurosis de su trabajo, su frustración y sus miedos, lo descarga en el seno familiar, ¿verdad? O con la exigencia, o con los miedos inculcados también, lo que decían, culturales, ¿verdad? Que tienen cultura, ¿verdad? O creencias que la familia no les trabaja. Entonces, a mí me parece importante, pues, porque etiquetamos a los que consumen, porque ya es el término, el último síntoma. A veces es importante, pero también me gustaría preguntarte algo para ver. Ya en Colotlán ahorita, ¿verdad? Ahí estamos trabajando muy padre, está Maya echándole ganas, nos está apoyando Cookies, por cierto, un saludo a Cookies, que es la mamá de Julio, ¿verdad? Vamos a Momax, donde también nos abren las puertas maravillosamente y se está ampliando una información muy padre. Me habló una muchachita que tiene una amiga que ya están escuchando las charlas. Esta niña tiene 14 años, ¿verdad? No sé si consuma, no me dijo, ¿verdad? Al parecer no, pero no tiene deseos de vivir, ¿verdad? Y los papás, ¿verdad? O sea, ella quiere ayuda, pero los papás es que es ese mismo estigma del que hablamos. Y les hace la mente y se enoja. Es que es el mismo estigma, o sea, hay casos, por ejemplo, donde en una pareja uno quiere ir a terapia y el otro es como de no vayas para terapia. Ya de entrada ya sabes cuál es la problemática ahí, o sea, es que si vas a terapia te vas a dar cuenta de lo que hago contigo. Entonces, familiarmente, por eso
es bien cómodo el modelo biomédico psiquiátrico porque atiendes al que lleva el chivo expiatorio, o sea, el que lleva toda la culpa de la familia. Es como, es un ritual judío, vamos a hablar de eso, en el cual todos volcaban sobre un animal todas sus culpas, todo lo que habían hecho, todos sus pecados, y después sacrificaban, la quemaban y ya así se purificaban. Entonces es algo similar a lo que sucede con las familias con este chivo expiatorio. Generalmente son personas que tienen menos resiliencia, menos capacidad emocional para soportar la carga que los demás que vuelcan, o sea que también tienen sus problemas, por supuesto, pero como no les afecta tanto como al otro, se esconden atrás de él, que él es el del problema. Entonces sí, también no me veas, dicen, no, bueno, usted no tendrá problema porque tiene cultura, véngase para acá. Es necesario desarticular todos estos esquemas, todo este arquetipo, todo este estereotipo de la familia. Y ese es un libro increíble que me pasó Valeria, de un psiquiatra, que hace una crítica a la familia como un ideal. El ideal familia, que es lo que yo les comento, el padre, por querer cumplir su rol de padre, por proyectar en sus hijos lo que piensa que deberían ser, se generan muchos trastornos. De hecho, hay casos donde a la persona se le decía que tenía problemas, que tenía esquizofrenia cuando no la tenía, para llevarlo al psiquiátrico y que lo estuvieran medicando y que cumpliera con el rol que familiarmente se le estaba dando. Entonces es necesaria una intervención sistémica, o familiar, para desarticular todos estos pensamientos inconscientes del quehacer de las familias, porque es importantísimo. Porque de esa familia va a surgir el trabajador, va a surgir otra familia, va a surgir un político en el peor de los casos. O sea, van a surgir una serie de personajes sociales que van a ejercer una postura de poder, un discurso que va a estar rodeado de otras personas que lo van a apoyar. O sea, hay casos de personas que tienen posiciones de poder en empresas, o sea, que son jefes de empresas, que son responsables, que dan talleres de liderazgo, que son una cochinada. A mí me llegaron a platicar, por experiencia de una amiga, que me decía que un tipo así súper machista y súper prepotente, nada más porque él era dueño de una empresa, creía que podía dar talleres de liderazgo. Ese es el coaching. Una persona que no sabe lo que hace, pero igual lo hace. Es el coach. Y él, como por toda esa experiencia que tiene por estar en una empresa, creía que por tener al mando a tantas personas, él sabía lo que era liderazgo. Y ella me compartía todo lo que les compartía a los demás personas que también tenían personas a su cargo. No, y que yo les digo, y hay que traerlos así, y a las mujeres, que nada que ver con el liderazgo. O sea, que léete un librito de liderazgo para que te des cuenta que un líder no es un capataz. O sea, porque el discurso que manejaba ese tipo era machista, era prepotente, era clasista, era un sinfín de cosas que llevaban a normalizar conductas de violencia dentro de las empresas. O sea, y ese tipo salió de un sistema, salió de una familia. Ay, que vamos a hacer una reunión en el trabajo. No, bueno, ¿y cómo va a ser esa reunión? Mire, jefe, ahí le va una botellita, un chivarregal, ahí le va un bucanita, que se vea que lo estimo. O sea, todo el simbolismo que hay detrás de estas dinámicas de poder, o sea, todo va a lo mismo, y es cómo manejamos nuestras emociones, cómo nos percibimos en la familia como un sistema, cómo nos percibimos dentro de la sociedad. Si yo no encajo en eso, también tengo un lado a donde irme. Voy a ir a las adicciones, me voy a ir al crimen organizado. Ya se tiene establecido. Si no encajas en esto, te vienes para acá. No hay para dónde te hagas, a menos de que te vengas a un grupo de autoconocimiento y cuestiones ese sistema y te salgas. El ejemplo que ponía del Houdini. Y decía, pero ¿cómo si es tan sencillo? Porque esa macroestructura de lo que es la sociedad tiene una fuerza
horrible, que dices, pues es que nada más es mental, son puras ideas, sí, pero la persona tiene tanta fuerza que la puede llevar a asesinar, a suicidarse, a desarrollar problemas de personalidad. Así de real es esa irrealidad o ese discurso social. Entonces, por eso es necesario desarticular esa cultura, repensar la cultura, repensar a la familia, que no lo hace el sistema biomédico, que si esta Cecilia ya daba, o sea, es la propuesta ahorita, y es mi tema, y es lo que yo voy a hacer como proyecto de intervención desde esa visión ya no psiquiátrica, pero o sea, ya es social, ya no es únicamente sobre el paciente, sino con toda la familia, no como rol al papá, el hermano, el hijo, no, como personas con un quehacer social, con un quehacer familiar. Y es que estamos como lo que compartimos ahorita de la Asociación Mundial de la Salud. Se enfoca en el problema, ¿verdad? Y como se enfoca en el problema, pues buscas una solución. Y de esa solución nacen laboratorios, bueno, yo creo mucho en esto, ¿verdad? Y también estamos enfocados en esto, por eso Wilson Smith es una alternativa, ¿verdad? Para la gente común. Es una invitación a quien quiera conocer más alternativas, porque también hacemos una práctica que te dice hacer, ¿verdad? Y lo que decía para él es muy cierto. Yo creo mucho que cualquiera puede ser coach, cualquiera puede ser padrino, cualquiera puede ser coach, cualquiera. Pero no cualquiera tiene la capacidad de llegar al corazón de los seres humanos. Y eso es algo cuando tú eres auténtico y transparente. O sea, el conocimiento intelectual no te hace nada. Si tu intención es egoísta, ¿verdad? O es a través de tu comodidad. No te vas a llegar a algo. Por eso es importante. Nosotros en las dinámicas tratamos eso, ¿verdad? Por eso no les ponemos costo, tratamos de hacer un esfuerzo, tratamos de, para que a la gente no le cueste nada explorar otras cuestiones, que es bien maravilloso, ¿verdad? A mí se me hace importante como esa dinámica, porque hay mucha gente, ¿verdad? Por eso no invitamos a cualquiera a compartir aquí, pues hay tantos profesionales, pero no cualquiera. A mí me gusta invitar a gente que conozco, a gente que percibo, ¿verdad? Más que conocerlos de su currículum, sino que percibo sus seres externos. Eso ha sido maravilloso, y yo creo que todos los que hemos invitado tienen esa esencia, ¿verdad? de ver al ser humano, pues, de su interés de transmitir lo que ellos han encontrado, porque se necesita, primero, sea lo que seas, trabajar contigo. Nunca vas a poder ayudar a alguien si no has trabajado con ¿Cómo es posible que haya gente que tenga centros de tratamiento, ¿verdad? Y que se entre con un conocimiento encabronado, y con la lana del mundo para desarrollar lo que quiera, lo que esté viviendo, esté consumiendo? Yo eso no creo, por el amor de Dios. Yo por eso me da risa, ¿verdad? Cuando me doy cuenta de alguien que expone bien chingón, ¿no? Y que, o sea, y ¿sabes al corazón de quién les va a llegar? No a su corazón, le va a llegar a su mente, de la gente que está buscando lo mismo, porque sus ideales son iguales. Hay que tener cuidado con eso. Eso es bien importante. Pero en serio, no creo en nadie que según eso esté haciendo una lucha contra adicciones y con todo, y estoy consumiendo, pero no creo eso. Es como, yo soy Hipólito, no. Y te voy a echar la mano. O sea, en verdad, por eso va a ser importante lo de la práctica del espejo. ¿Verdad? Está muy sencilla. ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Ves al espejo, traes un gallito, ¿a quién se lo acomodas? Eso no te acomodas. Al espejo, quieres que cambie el de enfrente, tu reflejo, acomoda también los cambios en ese concepto. ¿Verdad? Qué bueno que también se hace
Esta mecánica ya, las charlas las vamos a cambiar, más que se me pasó decirle a Coyote, pero pueden hacer entrevistas, ¿verdad? Pues de preguntas, se van a hacer muy objetivo, conozco tu experiencia, conozco parte de tu carrera, tu desarrollo, y yo, o sea, es maravilloso, ¿verdad? Y así cada uno de nosotros, porque vamos por el mismo camino, ¿no? A mí es algo, yo he aprendido mucho de la gente, que de cierta manera en algún momento confían en mí. Yo he aprendido más de ellos, ¿verdad? Y creo que de ellos, yo creo que ha sido muy pocos, pero a mí me han aventado, me han empujado. Es una verdad que yo necesito de todos los consultores, por ejemplo, nosotros. A mí me motivó mucho a leer, me motivó mucho a interesarme, me motivó mucho a pensar, ¿verdad? Pero yo soy viejo aquí. Decía el padre Alejandro, el padre Agustín, que él aprendió más de el padre Agustín de lo que él pudo haber enseñado. El padre Agustín se interesó, el padre Agustín tomó otro camino, ¿verdad? Estudió, se puso a investigar, se puso a ver, ¿verdad? Algo que el padre Alejandro era como más teórico. Y yo hice posible, ¿no? Yo sigo aprendiendo mucho, ¿verdad? Valeria también hace cosas muy padres, Gilberto, Renato, ¿verdad? Sochi, ¿verdad? O sea, ya hay mucha gente que tenemos interés, pues, ¿verdad? Que de repente vemos algo que nos interesa en común, o que nos va a fortalecer y que lo aplicamos. Igual sí que sí lo todos, si no lo aplicamos. Pero sí es muy importante eso, ¿verdad? Es importante que como moderadores tengamos mucha responsabilidad, y no se trata tanto de estudiar los temas, sino de realmente hacerlo con interés. De verdad que eso no platico que sea. Y tenemos interés en que la gente descubra más cosas que estamos viviendo, que la gente salga de esa clase. Bueno, tampoco se puede obligar, ¿verdad? Pero yo creo que como parlantes, ¿verdad? Esta es nuestra revolución para nosotros. Es una revolución sin armas, es una revolución, ¿verdad? Sin división, es una revolución, ¿verdad? Donde la gente tiene que ir despertando. Ya no es una opción, ya no es así como un revolución de necesidad. La gente tenemos que empezar. ¿De qué manera lo hacemos? A través de Facebook. Aprovechamos esos medios, donde nos van a criticar, nos van a juzgar. Excelente. Nos motivamos. Donde exponemos diferentes puntos de vista, los debatimos aquí, ¿verdad? Para que cada uno tenga la oportunidad de tomar una decisión. Pero a mí se me hace muy padre, gracias para él, muy chingón. Él es, a ver, antes que la pagues, él es, a ver, tu carrera, me gustaría para que. Y su teléfono, es psicólogo, él es psicólogo, ¿verdad? Para que guste. Y aparte de aquí en Wilson Smith, a la gente que atiende a la gente que nos llega aquí también, ¿verdad? Para quien quiera, con todo gusto se ponga a disposición con él, ¿verdad? Y ya el costo que se pone de acuerdo con para él. Para que apunte su número, ¿verdad? Psicólogo para él, y ya le pases tus datos y los pongas en la página. Es importante, pues, ¿verdad? Yo creo mucho ahorita en todo eso que estamos haciendo. En poco tiempo se está dando cuenta de lo que está haciendo. Pero la gente que quiere, yo por eso no tengo miedo que en un mes, ¿verdad? Mucha gente dice, no, es que son 6 meses, un mes. Y luego a veces los aventamos. Ahí es donde me doy cuenta que el ser humano no quiere. Mientras que no quieras, puedes aventarte 10 años. Necesitas realmente dialogar, realmente reconocer, ¿verdad? Para que realmente puedas funcionar, porque
Aquí hay gente que al mes está Julio, con sus metas, las logró, ya está allá. Nada más Julio, hay muchas personas, Valeria. Por decir casos más cercanos, Paulo, Paz, está sin contar nosotros, por eso estamos aquí. Pero hay gente que es donde te das cuenta tú que sí quiere el cambio, y hay gente que no lo quiere. Como vagamente dicen en los grupos, nada más está descansando el hígado, pero no quiere. Y hay otra gente que vive atemorizada porque es que si vos no vas a drogar, es que no quieres, porque droga ahí donde sea. O sea, no necesitas ir a un antro si en el 8 está el refri lleno. Aquí dicen mucho. El problema no es la que te inviten, la que tú ya tienes ubicado. ¿Por qué? Porque no quieres. Prodúquense eso para que vean varios de aquí. Mientras que se calman las olas, mientras que pasa la marea, mientras que me aliviano. El programa de AA es maravilloso, ¿eh? En el tercer capítulo habla de una experiencia de que se ponen las pantuflas después de 25 años y logra su objetivo. Y desconcha la botella. Y pensó que los efectos iban a ser diferentes, como cuando vivió la primera vez. Y no, tu organismo está totalmente, las células tienen memoria y está totalmente adaptado para que cuando tú reincides, nada más haz de cuenta que le pones play al CD o play al cassette y te queda así de cinta, mano. Entonces tú esperas. O sea, te chicas casi todo el CD, entonces te queda una canción. Disfruta la canción. En serio. ¿Verdad? Las células tienen memoria, entonces si tú le paraste, donde se quedó, ahí inició el daño. Pues muchas gracias por ahí.